La semana pasada, desde hace algunas semanas estamos abordando el libro de Jonás. La semana pasada tratamos de responder una pregunta. La pregunta era, ¿por qué Jonás no quiso ir a Nínive? Hemos estado estudiando el libro de Jonás, que es, ya se dio cuenta, porque lo había leído antes y lo estamos leyendo juntos aquí el domingo, ya se dio cuenta que Jonás es tan único, tan especial, tan particular, ¿no? Es un libro autobiográfico de un profeta que ministró alrededor del 800 antes de Cristo a la nación de Israel. Y ya la semana pasada hablábamos de esa nación de Israel, decíamos el reino del norte, cuya capital es Samaria, ese reino que queda aparte cuando Salomón muere. Y es un pueblo, decíamos la semana pasada, que ellos estaban convencidos, a pesar de su estilo de vida medio turbio, ellos estaban convencidos de que ellos eran el pueblo de Dios, pero en realidad estaban bastante lejos de Dios. Ya la semana pasada hablábamos acerca de eso y decíamos que aunque ellos pensaban que eran los elegidos del Señor, porque Dios había prometido cientos de años antes que los iba a bendecir, la verdad es que su estilo de vida de idolatría, de pecado, distaba mucho de la descripción que la Biblia nos da de un pueblo que busca al Señor. Fíjese, curioso que más o menos en el mismo tiempo que Jonás escribe, Isaías escribe estas líneas en Isaías 29:13, y usted debe identificarlo. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirigen no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Usted conoce este versículo porque probablemente lo conoce de memoria en la versión Reina Valera. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay quienes afirman que no es posible que un hombre como Jonás haya quedado en el registro del canon bíblico con su libro como uno de los profetas del Señor. Y la razón de afirmar cómo es posible que Jonás esté dentro de la lista de libros bíblicos es que al leer sus reacciones, su opinión, al observar su carácter, podemos ver a un hombre egoísta, rebelde, arrogante, enojón, desobediente. O sea, dista mucho de aquellos grandes personajes bíblicos como son Jeremías, Oseas, Ezequiel o Daniel. ¿Cómo es posible que contemos a Jonás con todas sus cualidades de carácter entre estos grandes profetas, si estos grandes profetas eran obedientes, temerosos de Dios? Algunos de ellos, obedecer a Dios les costó hasta la vida. ¿Cómo es posible que Jonás se encuentre en esta lista? Pero quizá justo por eso es que este libro, Jonás, se encuentra en el canon bíblico. Porque el ministerio de este hombre se queda y llega a nuestras manos, porque nos podemos identificar fácilmente con él. Estudiosos de la Biblia incluso han asumido que Jonás pudiera ser considerado como una sátira, porque narra cosas justo como se supone que no deberían de suceder. O sea, si Dios habla, el profeta inmediatamente responde. Si Dios dice algo, él sin preguntar hace. Y Jonás es todo lo contrario, ¿no? Pero ya la semana pasada, al terminar nuestra meditación, decíamos que a pesar del orgullo de Jonás, Dios, dice el capítulo 3, le habló una segunda vez. ¿Qué frase? ¿Qué frase que Dios te hable una segunda vez? Porque muestra la gracia de parte del Señor para Jonás. Y si somos francos, para nosotros también. Que Dios es, a pesar de nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestra desobediencia, es capaz de hablarnos una vez más. Bueno, de hecho, no solo una vez más, otras muchas veces. Porque si tú y yo contáramos la cantidad de veces que Dios ha sido misericordioso con nosotros, nos asombra, ¿verdad? Si hiciéramos una lista
de la cantidad de veces que Dios ha sido misericordioso, ha sido bueno, nos ha rescatado y nos ha bendecido, nos asombra. Y ese contraste entre la gracia de Dios y el corazón voluntarioso de Jonás es clave entonces para entender cómo es que Dios trabaja conmigo y quizá también con ustedes, mis hermanos. Porque veo la vida de Jonás, yo puedo identificarme fácilmente con él. A lo largo del libro resalta la poca disposición de Jonás a obedecer el mandato que Dios le había dado. Y ya la semana pasada respondíamos, ¿por qué Jonás no quiso ir a Nínive? Y decíamos, la semana pasada abordábamos dos posibilidades. La primera de ellas, la más simple, la más obvia, por desobediencia, porque Dios le dio una indicación, haz esto, y él no quiso, ¿verdad? Pero también abordábamos una segunda posibilidad, decíamos, quizá y por orgullo. Jonás capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor. El Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Verso 3, esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. ¡Wow! Un recorrido de 3 días, Jonás lo inicia apresuradamente con una sencilla indicación: Nínive será destruida. Y si somos francos, a quienes nos gusta, nos deleitamos escuchando la exposición de la palabra, yo soy uno de ellos, me gusta escuchar predicadores, me deleito en analizar cómo abordan las cosas y cómo presentan la palabra y cómo presentan todos sus argumentos y cómo exponen la Biblia. Si somos francos, este no parece ser como un sermón de avivamiento. O sea, leemos esa frase, es bastante simple, ¿verdad? No parece un sermón de avivamiento, no parece muy teológico, no parece muy doctrinal, ni siquiera es nada llamativo, ¿verdad? Es decir, en otras ocasiones en la Biblia sí encontramos buenos discursos, convincentes. O sea, alguna vez leímos al apóstol Pedro en los Hechos y wow, leímos a Esteban y Esteban, wow, leímos a los profetas en el Antiguo Testamento y nos asombramos de la manera en la que presentan la palabra, pero aquí es un simple se acabó. Casi que Dios les está diciendo, se les acabó el tiempo, y Jonás se dedica a proclamar esa simple idea a la ciudad de Nínive. Pero es tan poderosa esa frase que basta para que la gente de Nínive tome decisiones. Y es interesante, no nos imaginamos a Jonás como predicador, pero si como predicador es como es en su temperamento, probablemente Jonás no fuera el mejor predicador, ¿sí? Quizá no era el mejor de todos. Pero incluso a ese temperamental y desobediente profeta que se dispone a proclamar la palabra, Dios lo usa. Y hay un efecto cuando Jonás hace lo que tiene que hacer. Vea, observe el verso 5, por favor, conmigo. Entonces la gente de Nínive oyó lo que Jonás decía. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Verso 6, cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera, se sentó sobre un montón de ceniza, y entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer.
y contenga su ira feroz y no nos destruya. ¡Wow! Una simple frase de un profeta proclamada a lo largo de toda una ciudad y se convierte en un mensaje oportuno que llega a los oídos del hombre más importante de la nación y hace que literalmente todo el mundo vuelque el corazón hacia el Señor. Y entonces, ante esta escena, que si somos honestos es extraordinaria, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que cambió? Porque hace algunas semanas yo le platicaba a usted acerca de Nínive y de los asirios, ¿recuerda? Que cuando iniciamos esta jornada revisando este tema del libro de Jonás, decíamos que Nínive era una ciudad, era la capital de una nación llamada Asiria. Y decíamos sobre los asirios que son idólatras, sangrientos, guerreros sin misericordia, que destruyen todo a su paso. Su ejército y su rey están marchando para invadir y destrozar naciones. Pero en medio de todo ese estilo de vida terrible, un día escuchan la palabra de Dios y se arrepienten. Verso 10. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Y entonces enfrentamos esta frase tan impresionante en la Escritura, que se va a repetir en varias ocasiones: y Dios cambió de parecer. Ahora, no es la primera vez que leemos en la Biblia esa frase, que en otras versiones la vamos a encontrar como y se arrepintió Dios, ¿verdad? Y la idea, aparece esa frase, aparece en Génesis 6, en Éxodo 32, en 1 Samuel 24, en 1 Crónicas 21, en Jeremías 26, en Amós capítulo 7 y finalmente en Jonás capítulo 3. Ahora, claro que choca esta idea de que Dios se haya arrepentido, porque usted y yo conocemos una frase bíblica que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces viene un choque a nuestra mente cuando escuchamos esto de que Dios se arrepiente. Hay un autor cristiano que se llama Antonio Cruz, es un autor, me parece que es español y ha escrito a la iglesia durante los últimos 40 años, y Antonio Cruz lo explica muy atinadamente, y él dice: no es, la frase "se arrepintió Dios", no es que Dios se haya equivocado en sus planes eternos, es más bien que Dios se presenta a nosotros como un Dios tan personal y tan cercano, que nos conoce profundamente y sufre con nuestras transgresiones. Lo voy a decir una vez más porque quiero explicar esa idea. Él nos conoce profundamente y sufre con nuestras transgresiones, porque quienes somos papás sabemos qué es sufrir por las transgresiones y los errores de nuestros hijos, ¿o no es cierto? Cuando alguno de nuestros hijos, y cuando son pequeños, pues el panorama no es tan desesperanzador, ¿verdad? O sea, que se puede equivocar, que se le pierden los colores en la escuela, ¿verdad? Y nos duele el codo, ¿verdad? Porque hay que comprar más colores. Pero van avanzando nuestros hijos, y algunos de ustedes, mis hermanos, ya se encuentran en esos terrenos. Van avanzando nuestros hijos y tienen que tomar decisiones. Algunas de ellas, a nuestra opinión, son terribles. Los vemos delante de nuestros ojos cometer errores garrafales que para colmo les dijimos como 30,000 veces: no lo hagas, no camines para allá, escúchame, atiende, y no atendieron. Y entonces, ¿qué pasa cuando cometen un error delante de nuestros ojos? Duele terriblemente. Y entonces justo esa imagen es la que la Escritura quiere presentarnos del Señor. Él sufre por nuestras transgresiones. O dígame usted si no sabía Dios dónde estaba Adán y Eva cuando Adán y Eva pecaron. Y entonces, ¿por qué llega y pregunta: Adán, ¿dónde estás? Por Dios, sí sabe dónde está, sí sabe qué es lo que hizo. ¿Y por qué entonces los llama? Dios conocía dónde estaban y lo que había en sus corazones, y sin embargo les llama. La idea se presenta en Jeremías capítulo 18, si puede leerlo conmigo, Jeremías 18 versículos 5 en adelante.
Dice Jeremías 18, del 5 en adelante: después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Si anuncio que voy a, desarraigar, a derribar y a destruir a cierta nación y a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría. O sea, además el Señor en la misma Escritura nos presenta una explicación de esta aparente contradicción en su trato con el ser humano y dice: yo soy el alfarero y ustedes son como barro en mis manos. Y oiga, esta es una idea chocante, ¿verdad? Especialmente para nosotros, me cuento ya, nosotros los norestenses, que pensamos de nosotros mismos como autosuficientes, que nuestra cultura está hecha para pensar en hacer y en obtener y en mejorar y en progresar, y eso no es malo, es simplemente un distintivo de nuestro tiempo, de nuestra gente, de nuestra cultura y de nuestra generación. Pero entonces presentar esta idea de que yo soy barro en las manos del Señor, de que alguien más ajeno a mí tiene la capacidad de venir y moldearme y cambiar las cosas y cambiar los planes, es chocante. Y Dios presenta esta idea: si una nación, si cierto reino, yo digo que los voy a destruir y se arrepienten, yo los voy a bendecir. Y si un día yo digo que los voy a bendecir y caminan en otros caminos, yo no los voy a bendecir. Nuestro Dios, nuestro misericordioso Dios, es tan bueno que nos regala estas imágenes en la Escritura para recordarnos que Él es capaz de amarnos incluso en medio de nuestras más grandes fallas. Y hasta aquí todo es maravilloso. Una nación completa es transformada, todo el mundo se salva, el avivamiento llega a Nínive, todo el mundo se arrepiente y nada de lo que Dios había dicho que iba a pasar sucede. Pero entonces llegamos a Jonás capítulo 4. Obsérvelo conmigo, por favor. Jonás 4, versículo 1. Dice: ese cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte, lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Dramático el Jonás. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Entonces, y la pregunta es: ¿qué le pasa a este hombre? ¿Qué tiene este tipo? Y yo quiero hacer la pregunta un poquito más profunda para que podamos entender e identificarnos con él. ¿Por qué es tan fácil, amados, por qué es tan fácil ser receptores de la misericordia de Dios, pero es tan complicado verla actuando en otros? ¿Por qué es tan fácil yo ser el que recibe la misericordia, el que es restaurado, el que es bendecido, el que es levantado, el que es perdonado, y lo gozo y me alegro y wow, y qué increíble, y todos hemos estado en esa posición? Pero ¿por qué es tan difícil, tan complicado verla actuando en otros? ¿Por qué queremos que Dios nos restaure, pero cuando se trata de otros somos celosos, nos molesta, hasta nos incomoda? Es que, si somos honestos, no es para menos. En el caso de Nínive y de los asirios son los enemigos del Señor, los enemigos de Israel. Esta nación que ubíquese en la escena, Jonás acaba de atravesarla y en unos cuantos días ayunaron, oraron, se arrepintieron y Dios ya no los va a destruir como dijo que lo iba a hacer.
Pero los planes parecen seguir, o sea, la idea de hacer lo malo pareciera como seguir. Esta nación que se acaba de salvar son justo quienes van a venir contra Israel dentro de menos de 50 años y los van a devastar. ¿Por qué es que Dios los perdona? Hace algunos años, en un grupo de discipulado, como los que tenemos los lunes en la noche, tuve una conversación que inició como una plática amena y terminó como una discusión entre un hombre, que por cierto se llama Agustín, y su servidor, respecto a este tema. Él, en algún momento estábamos hablando acerca del perdón de los pecados y de la justificación, y entonces Agustín, serio, en una mesa, serio y mirándome a los ojos, me dijo: yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, Hugo. Dice: yo me he esforzado tanto, busco a Dios, le sirvo, me congrego, trato de vivir una vida santa y voy a llegar al cielo, porque estaba seguro que iba a llegar al cielo. Voy a llegar al cielo y junto a mí se va a parar un asesino que mató y violó y que al último momento se arrepintió y entró en el cielo. Dijo él: yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo es posible? O sea, yo le estoy echando ganas y mire, si somos francos, a lo mejor alguno de nosotros lo ha pensado también. No es justo. No es justo que yo, no es justo que aquel que ha hecho, que ha dicho, que ha hecho barbaridades, se aleje. Y entonces un día se arrepiente, el Señor lo escucha, el Señor lo perdona y bienvenido al paraíso. Y entró al cielo, ¿no? Ahora, ese argumento relativo a la eternidad, pues lo hemos enfrentado muchas veces, un argumento ético, lo hemos discutido algunos de nosotros, ¿verdad? En esta semana, de hecho, con Agustín, mi hijo, estábamos platicando acerca del ladrón que está junto a Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Y cuál se salvó, y etcétera, ¿no? Pero el argumento va más allá solo de la eternidad. Habemos quienes pensamos lo mismo sobre quienes conocemos cuando llegan a Cristo. Habemos quienes pensamos lo mismo. Ahora, no, a lo mejor, quiero pensar que no lo decimos, lo pensamos, ¿eh? Lo pensamos. Cuando llegan a Cristo, especialmente cuando llega a Cristo alguien que usted conoce. O sea, si llega alguien que usted no sabe quién es, pues va, bienvenido a la iglesia, qué padre, siéntate, mira, cantamos y etcétera, ¿no? Pero entonces llega a la iglesia ese o esa que te buleaba cuando eras niño en la escuela, o el vecino incómodo que hace mucho ruido en la casa, y entonces llega a Cristo y tú lo ves entre semana y sabes que es bien difícil, y luego llega el domingo, ¿verdad? A tu misma iglesia, ¿no? Y los dos levantando las manos y dices: ¿cómo es posible? Hay una lucha, ¿verdad?, en el corazón. O cuando alguien de esa gente que somos difíciles de amar se involucra entonces en el ministerio. Y entonces la conversación deja de girar solamente en el yo no estoy de acuerdo que los dos estemos en el cielo. Y entonces se traslada aquí. Yo no estoy de acuerdo que él o ella que hace, que dice, que vive, de pronto venga aquí entre nosotros y ahora resulta que está sirviendo. O yo no estoy de acuerdo que se le dé chance a tal o cual persona. O yo no estoy de acuerdo con. ¿Por qué? Pues porque algunos de ellos los conocemos y decimos: ay, ¿cómo es posible? Algunos incluso podemos decir: si nosotros hemos hecho sostenido, nos hemos esforzado, y alguien llega sin toda esa historia y de la nada ahora ahí están. Y algunos hasta decimos: es que el pastor no sabe. Si supiera, ¿verdad? Si supiera, no lo permitiría, o si supiera, no haría, o si supiera. Oiga, de pronto parece que la gente piensa que quienes están en el liderazgo son ingenuos. A Jesús le pasó lo mismo. Mire, observe lo que dice Lucas capítulo 7, versículo 39, porque es exactamente el mismo conflicto el que está viviendo Lucas 7 que el que está enfrentando Jonás en su mente y en su corazón, y por el cual está repelando. La historia es de un hombre, un fariseo, que le ha echado ganas toda su vida, que se ha esforzado, que ha hecho todo lo que se supone que se tiene que hacer, y entonces un día llega una mujer a su casa, una extraña, a una cena que él le está ofreciendo al Señor Jesús, y entonces la mujer hace un acto escandaloso, ¿verdad? Empieza a lavar los pies de su maestro, del Señor Jesucristo. Y observe lo que el fariseo dice. Cuando el fariseo
lo había invitado, perdón, cuando el fariseo que lo había invitado vio esto es la escena de Jesús sentado, a la mujer con su cabello limpiándole los pies y llorando y teniendo este acto de amor tan profundo, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando, es una pecadora. Es la misma idea, es el mismo conflicto, es el mismo dolor, es el mismo choque que nosotros enfrentamos. Es que ¿cómo es posible que si yo lo está enfrentando Jonás, lo está enfrentando el fariseo, a la mujer que es pecadora? Mire la respuesta que Dios le da a Jonás en el versículo 4. El Señor le respondió, y quiero que observe estas palabras porque literalmente es la respuesta de Dios ante el conflicto que está teniendo Jonás. ¿Te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera ahí, y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol, y esto le trajo alivio, y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer, el día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morir y exclamó: es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás. Estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió con esa paciencia que Dios tiene para nosotros, porque conoce nuestro corazón y nos ama. ¿Sientes lástima por una planta? Aunque tú no hiciste nada para que creciera, creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debía yo sentir lástima por esta gran ciudad? Recuerdo el Salmo 8. El Salmo 8 dice: ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Y resuena esta pregunta en mi mente, familia, el día de hoy. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros que podemos disfrutar de su misericordia? ¡Qué extraordinario! O sea, tú eres un hombre o una mujer y puedes disfrutar de la misericordia del Señor. El Señor te amó, te sostiene, te abraza, te cuida, te protege, te da el sol y te manda sombra, tienes hambre y te manda una manzana. O sea, tiene cuidado de ti de tantas formas. Pero la segunda pregunta, que es un poquito más profunda, es: ¿quiénes somos nosotros para pensar que podemos decidir quién puede y quién no puede recibir de esa misericordia? Hay una frase cuando Moisés está delante de Dios en Éxodo 33. Cuando Moisés está delante de Dios y está esta escena, usted probablemente la recuerda, en la que hay un diálogo entre Dios y Moisés. Déjame verte, le dice Moisés, y Dios le dice: no me puedes ver porque el que me vea se va a morir, y ándale, dame chance. Es un diálogo que léalo usted de tarea. Le voy a decir como el pastor Eduardo, anote de tarea leer Éxodo 33. Léalo usted en una oportunidad. Hay una frase de Dios que dice en el versículo 19: tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Y esa idea es muy revolucionaria y tiene que golpearnos tan duro el corazón que nos haga entender que Él es misericordioso, es tan misericordioso que tuvo misericordia de mí. Porque normalmente dirigimos la atención hacia afuera, ¿verdad? No, de mí. Fue tan bueno que tuvo misericordia de mí.
Mire, cuando nos ponemos en ese peligroso lugar de querer decidir quién puede y quién no, estamos en terrenos peligrosos. Porque Dios es quien llama y Dios es quien tiene misericordia. Mire, hace algunas semanas tuvimos una junta de administradores en la cual estábamos revisando un poquito antes del aniversario, estábamos revisando lo que sigue del año y los planes para el siguiente año, y en el espíritu de esta junta estábamos hablando acerca de un proceso de transición que vamos a empezar a vivir como iglesia en la renovación del liderazgo de nuestra iglesia y de nuestra congregación. Y justamente ese principio de misericordia es el que debe estar en nuestro corazón. Dios, el mismo que un día me permitió a mí servirle, es el mismo que llama a otros al ministerio. Y yo debo alegrarme y fortalecerles y apoyarles, así como en algún momento alguien vino conmigo y se alegró conmigo y me apuntaló y me ayudó y me dirigió y me orientó para poder tomar decisiones buenas. Es el mismo principio. Ahora la pregunta es, ¿qué hace que nos rehusemos compartir de Cristo con otros? Es decir, usted es un depositario de la misericordia del Señor. Ha experimentado la gracia de Dios en su vida. Yo lo he experimentado. Pero de pronto parece que hay un rechazo, hay una resistencia a compartir esa misericordia con otros. Y a menudo las mismas razones que tuvo Jonás para no ir a Nínive son las que hacen que yo rehúse compartir de esa misericordia con otros. Desobediencia, en el caso de Jonás, y orgullo. Pero ante eso nosotros hoy podemos recordar quién es nuestro Dios. Es el Dios que llama a pecadores, a recaudadores de impuestos, a celotes, a hijos del trueno, a samaritanas adúlteras, a mujeres endemoniadas, a gadarenos, a cojos, a leprosos, y los recibe, los abraza. Hoy nadie abraza a un leproso porque fuchi, me enfermo. Pero Jesús los toca, los abraza. Nadie toca a la mujer con flujo de sangre porque era inmunda, tenía esa enfermedad, nadie se quería acercar a ella. Pero entonces Él dice, ¿qué onda tú, mujer? Levántate, la levanta, la sana, la restaura delante de todo el mundo. Y es que ante todos estos relatos, familia, no podemos olvidar algo. Es que no es la samaritana y el gadareno y la mujer con flujo de sangre, todos indignos, no, es que es a mí. Yo soy uno de esos que fue restaurado y que en la misericordia del Señor me tomó y me puso en un nuevo lugar y me sentó a la mesa con todos mis errores, como al Mefiboset, sentado, cojo, pero lo pone a la mesa y ahí lo coloca y lo pone, lo cuenta entre los hijos del rey. Yo soy ese. Yo soy el recaudador, el celote, el gadareno. Y si hoy pudiéramos distinguir la voz del Espíritu Santo que nos habla claramente y nos dice, no cometas el error de Jonás, porque me toca ahora a mí no solo obedecer el declarar Nínive se va a morir y todo el mundo va a fallecer, sino me toca a mí ahora dolerme por todos aquellos que todavía no llegan a casa. Mire, haga este ejercicio. Imagínese a una persona sentada en cada una de las sillas que están vacías aquí. Cada una de esas sillas vacías representan el rostro, el nombre y la historia de una persona que todavía no llega a casa. Cada uno de esos lugares representan una familia que no ha conocido la misericordia del Señor y le toca a usted y a mí compartirla. Alguno de nosotros tiene que ir a Nínive, algunos de nosotros incluso en contra de nuestra voluntad, pero lo hacemos con algo presente en nuestra mente: el Dios misericordioso que nos llama a ti y a mí a ser misericordiosos. Cierra tus ojos un minuto.
¿Te parece bien enojarte por la planta que murió? Sientes lástima por una planta, pero Nínive es más que una planta. Mire, de pronto estamos tan preocupados por tantas cosas que si somos francos resultan ser tan insignificantes. Cuando hay una carga que está en el corazón de Dios y que quiere compartir con nosotros por todos aquellos que no han llegado a casa. No distinguen entre su mano derecha y su mano izquierda, y tú sí. No han oído de misericordia, de restauración, de compasión, y tú sí. No saben de gracia, de perdón, de paz en casa, y tú sí. ¿Será que hoy Dios nos llama a abrir nuestros ojos y meternos a Nínive? Y Nínive no es un lugar en particular, pero es ese lugar en el cual tú tienes que entrar y anunciar la misericordia del Señor. Y probablemente te incomoda, y probablemente no te gusta, pero es el lugar al cual Dios te ha llamado. Señor, yo quiero rogarte hoy, así como dice tu palabra, que tu espíritu fue dirigiendo a Pablo para ir al lugar donde tenían que ir y servirte de la manera que tenían que servirte. Así yo quiero rogar, Señor, el día de hoy, que tú nos incomodes para hacer aquello que tú nos has llamado a hacer. Obedientes, listos, dispuestos, pero sobre todo llenos de misericordia, como aquellos que han experimentado tu misericordia y tu rescate y tu restauración, y que ahora son instrumentos para llevar ese rescate y esa misericordia y esa restauración a quienes te necesitan tanto. Póngase de pie conmigo, por favor, y con sus propias palabras pregúntele usted al Señor: ¿a qué Nínive tengo que ir, Señor? No pierda este momento de devoción a su Señor, y dígale con su corazón: Señor, ¿a qué Nínive debo ir? ¿Con quién me tengo que acercar? ¿A qué lugar debo ir? ¿Con quién tengo que charlar? ¿A quién tengo que compartirle esto que tú has puesto en mi corazón? ¿Con quién debo ser misericordioso? Aquí estamos, Señor, en tu misericordia, Señor, acercados a ti, Señor, confiadamente. Señor, tu Espíritu está entre nosotros, te mueves entre nosotros. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, Dios. Yo ruego, Señor, que tú, que eres maravilloso y que obras, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, tú puedas moverte hoy entre